Buenas tardes, soy Zaira Vargas. Permítanme presentarles a Patricia Zuluaga Arias. Ella es química farmacéutica con maestría en ciencias farmacológicas de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 10 años de experiencia en áreas clínicas y administrativas. Ha trabajado en la implementación y puesta en marcha de programas de farmacia clínica, farmacovigilancia, atención farmacéutica, conciliación medicamentosa, uso racional de antibióticos, uso seguro de medicamentos, educación a pacientes y personal de áreas clínicas. Tiene experiencia en docencia y experiencia en marketing farmacéutico. Actualmente es miembro del Comité de Ética en Investigación y directora técnica del Servicio Farmacéutico. Ha sido asesora para la Cruz Roja Internacional, Fondo Nacional de Estupefacientes y otras organizaciones. Es vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y coordinadora del Comité Académico, miembro del Special Interest Group on Medication Errors de ISOP y del Special Interest Group on Pharmacogenomics de ISOP, miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, quien presentará su conferencia titulada Farmacogenómica en términos sencillos, ¿qué debemos enseñar a los pacientes? Te invitamos a participar activamente durante esta presentación. Si tiene alguna pregunta, hágala en el chat de la izquierda. Responderemos a tantas como podamos durante el tiempo asignado. El resto de las preguntas se responderán y publicarán en nuestra sección de preguntas y respuestas dentro del Día de la Seguridad del Paciente en nuestra página web isoponline.org. Sin más preámbulos, demos una cálida bienvenida a Patricia Zuluaga Arias. Hola Zaira, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Me siento muy agradecida y muy contenta de ser parte de este Patient Safety Day, hablándoles un poco sobre un tema que me gusta mucho y considero que es un tema que a todos nos genera curiosidad, es algo bastante nuevo y pues es un aporte realmente que no va a entrar mucho a la profundidad del tema porque la intención es que tanto pacientes que puedan estar viendo esta conferencia como profesionales de la salud puedan un poco interesarse en el tema y de todos modos, si ustedes quieren entrar a conocimientos un poco más profundos, también hay la oportunidad que puedan ver otras conferencias de colegas que están en Patient Safety Day y pues también los invito a que participen activamente de todas las conferencias. Muchas gracias nuevamente por tan bonita presentación y pues nada, voy a empezar con el tema. Bueno, como bien lo dijo Zaira, yo hago parte de la International Society of Pharmacovigilance, particularmente del Special Interest Group on Pharmacogenomics y también de Medication Errors, y soy vicepresidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre farmacogenómica en términos sencillos y qué debemos enseñarle a los pacientes y cuál es el rol de ellos dentro de estos temas que generan tanta controversia. Bueno, primero quiero explicar un poco la diferencia entre farmacogenética y farmacogenómica, porque muchas veces, si bien ustedes las van a encontrar como términos que se usan indistintamente, sí tienen algún nivel de diferencia. La farmacogenética se refiere más a las variaciones individuales que generan cambios o modificaciones dentro de la farmacocinética y farmacodinámica. Para los pacientes que nos puedan estar viendo, PK se refiere a farmacocinética y PD se refiere a farmacodinámica por sus siglas en inglés. Y la farmacogenómica se refiere más a las tecnologías genómicas que se usan para hacer secuenciación, para hacer estudios, para revelar esa relación que existe entre las enfermedades, la forma en que ellas interactúan en el cuerpo con los medicamentos, con los fármacos como tal ya en ese momento, y qué otras nuevas vías de tratamiento se pueden encontrar con base en esos conocimientos genéticos. Ahora, la farmacogenética, la farmacogenómica y la farmacovigilancia, ¿cómo se relacionan? La farmacovigilancia, como muchos de nosotros podemos saber, para los que no saben de pronto porque son pacientes o profesionales de otras áreas, la farmacovigilancia está muy relacionada al estudio de la detección, comprensión, evaluación y prevención
no solo de los efectos adversos, sino de otros problemas relacionados con los medicamentos. Esto, digamos que en un principio empezó como muy hacia lo particular de la reacción adversa, de lo que podíamos ver, pero no al entendimiento de qué estaba pasando dentro del cuerpo, también qué estaba pasando por fuera dentro de los sistemas de salud, dentro del manejo del medicamento, y más recientemente la farmacogenética se ha integrado a ser parte de la farmacovigilancia desde un aspecto que es muy interesante y es la comprensión de esas reacciones adversas, de esos efectos adversos a nivel molecular, cómo las interacciones de los genes, nosotros tenemos una carga genética totalmente diferente el uno del otro, ya eso lo sabemos, y eso también afecta la forma en que los fármacos interactúan con la biofase. Entonces, nosotros los que somos profesionales de la salud sabemos que en términos de seguridad y eficacia, intervienen básicamente tres factores de forma muy general. El medicamento y el fármaco como tal. El medicamento, ustedes saben que es el fármaco más los auxiliares de formulación y más el envase y los empaques. El ambiente en el cual el paciente está, porque pues puede haber factores ambientales como tal, temperatura, humedad, bueno, en fin, o factores psicosociales, o factores culturales, o factores políticos que también interfieren en la seguridad y eficacia, y factores relacionados con el paciente. El género, la edad, el peso, bueno, muchos factores, factores fisiopatológicos y también entre esos factores relacionados con el paciente está la carga genética. Ya desde hace mucho tiempo se sabe que los genes son los que interfieren en cómo el cuerpo se relaciona con el exterior y dentro de sí mismo cómo se relacionan los diferentes procesos y cómo los medicamentos, particularmente los fármacos, interactúan con la biofase, con las diferentes estructuras que son proteínas finalmente del paciente, exactamente los genes van a interferir en esa misma respuesta. Entonces ya lo vamos a ir desarrollando de a poco. La farmacogenómica y la farmacogenética han servido para la identificación y entendimiento del impacto de marcadores relacionados no solo con la farmacodinamia, para quien no maneje el término farmacodinamia, es cómo el fármaco interactúa y afecta lo que hace el fármaco dentro del cuerpo, sino también la farmacocinética. La farmacocinética también, para quien no maneje este término, es lo que el cuerpo le hace al fármaco a través de su paso por el cuerpo como tal, valga la redundancia, constituyendo un gran aporte para la optimización de la farmacoterapia. Entonces, nos referimos con esto que las particularidades genéticas de cada paciente hacen que todas estas fases farmacocinética y farmacodinámica puedan variar entre un paciente y el otro. ¿Por qué? Porque resulta que el fármaco está en contacto con estructuras biológicas que básicamente son proteínas y si hay cambios muy pequeños en las proteínas, pueden variar muchas cosas, como por ejemplo la constante de afinidad, la facilidad con la que, eso se refiere a la facilidad con la que se une el fármaco a proteínas, a transportadores, en fin, que les digo, pues no es la intención de esta charla, pero pues para que a modo general lo veamos. A medida que se realizan más estudios, en su mayoría poblacionales, se encuentra una mayor fuerza de asociación entre los marcadores genéticos y los resultados en salud para diferentes patologías versus cuando lo relacionamos con los medicamentos. Estos estudios se realizan bien en personas, en individuos particulares en los cuales se analiza su genoma y se mira qué fracciones de los genes interfieren en la síntesis, en la, pues en la aparición de variaciones con respecto a las proteínas que se sintetizan en el cuerpo. Y estas variaciones que son individuales se evalúan a nivel poblacional porque ahí es donde pueden tener una gran fuerza de asociación. Una variación puntual en un paciente no significa nada si yo no tengo cómo correlacionar eso con lo que sucede en una población o en una serie de individuos en particular. Eso es lo que nos da realmente la asociación estadística. Bueno, vamos a hablar un poco de la relación farmacéutico-paciente. Ya hablamos un poco sobre los temas relacionados con la farmacogenómica y la farmacogenética. Ahora irlo relacionando en cómo el farmacéutico y el paciente pueden interactuar en términos de conocer mejor la farmacogenómica y la farmacogenética. El farmacéutico, como todos sabemos, es el profesional que conoce el medicamento y las diferentes formas en las que se puede optimizar la farmacoterapia. Si desde el punto de vista farmacogenómico yo como farmacéutico sé
que determinado medicamento funciona mejor en determinadas poblaciones porque tienen una carga genética específica, yo asimismo puedo optimizar la farmacoterapia porque ya puedo saber a qué poblaciones sí y a qué poblaciones no le puedo administrar. O si un paciente ya tiene como un cassette farmacogenómico, puedo estar en la capacidad de interpretar esas variantes genéticas que me quieren decir desde el punto de vista clínico. Al trabajar con el médico es posible que los resultados en salud para el paciente se optimicen. Si yo como farmacéutica puedo hablar con el médico tratante de mi paciente y entre los dos podemos encontrar que esas variantes genéticas que, por ejemplo, estoy evaluando en determinado paciente son relevantes, entre los dos podemos encontrar un punto medio en el cual esa terapia sea maximizada en su eficacia y en su efectividad y sea minimizada en términos de reacciones adversas. Es como el mundo ideal, lo que todos queremos, pocas reacciones adversas y una gran efectividad. La información genética por sí sola no explica la totalidad de un cuadro clínico. La respuesta o susceptibilidad a un fármaco, pero sí se ha demostrado que es un factor contribuyente importante y esto está muy relacionado con el siguiente enunciado que dice que la epigenética juega un papel importante en la forma en la que las variantes genéticas se manifiestan. La epigenética se refiere a que por sí solas las variantes genéticas, los genes pueden no estar tan relacionados como si ellos solos, porque muchas veces los genes pueden o no expresarse. Una persona puede tener X variante genética para una enfermedad o para la buena respuesta o mala respuesta a un medicamento, a un fármaco. Y digamos que el ambiente en el que el paciente está puede hacer que se dispare o no la expresión de esas variantes genéticas. Puede suceder que, por ejemplo, un paciente en un estado de estrés, yo creo que a muchos les ha pasado que cuando están estresados, eh, muchas enfermedades se disparan o enfermedades de pronto que tenían de base se exacerban. Eso sucede porque las variantes epigenéticas, por ejemplo, el cortisol puede actuar como un modulador de la expresión de genes. Entonces, de por sí la persona tiene el gen, pero no se ha expresado porque el microambiente del paciente no ha dado como las condiciones para que esto suceda. Les estoy dando un ejemplo que es el cortisol. El cortisol dispara la expresión de muchos genes como muchas otras cosas y muchas otras variantes epigenéticas, que no es el caso de esta conferencia, pero pues es importante saber lo que un paciente nos puede llegar a la consulta farmacéutica con un reporte de es que tengo estas variantes genéticas para este medicamento, no me sirve. Sí, no, porque tiene una predisposición, pero puede hacer que ese paciente nunca exprese esa condición particular. Efectos de las variaciones genéticas. Vamos a hablar un poco sobre esto. Una variante genética se expresa como una proteína. Ya sabemos que los genes de lo que se encargan es de expresar proteínas con una secuencia de aminoácidos diferente a un estándar con el que yo estoy comparando. Y esto puede llevar a que la interacción del fármaco con su diana terapéutica y otras estructuras se modifique. Esto puede suceder a nivel de receptores porque puede hacer que el cambio de esta variante genética haga que haya cambios muy pequeños en la secuencia de aminoácidos, y ustedes saben que los que son profesionales de la salud me podrán entender, los aminoácidos tienen diferentes estructuras químicas y estas estructuras químicas varían considerablemente entre uno y otro y puede que interactúen de una manera diferente con el fármaco. Puede ser que la afinidad sea mucho mayor, es decir, que se una mucho más con el fármaco y haya una mejor respuesta terapéutica o que por el contrario se unan con menor afinidad. Puede influir también en la afinidad por los transportadores. Para los pacientes que nos estén oyendo y viendo, los transportadores son moléculas que se encargan de llevar el fármaco desde donde se absorbe, desde donde se encuentra en el torrente sanguíneo hasta la estructura específica donde debe actuar. Digamos que pasa por una serie de procesos, pero es como un carrito, por decirlo de alguna manera, que lo lleva. Y dependiendo también de la estructura de este transportador, puede hacer que el fármaco sí se pegue o no se pegue. Entonces, la afinidad por los transportadores también se puede ver afectada por las variantes genéticas. Las bombas de flujo al cambiar su estructura y también la afinidad, puede hacer que eliminen el fármaco, no, lo expulsen de la célula en mayor o menor cantidad, y eso también va a hacer que las concentraciones intracelulares varíen considerablemente en muchos casos. También puede
las variantes pueden tener efecto a nivel de las estructuras que actúan como metabolizadores, por ejemplo, los citocromos. Entonces, los citocromos que se encargan de ese fármaco, eliminarlo o metabolizarlo para que se pueda eliminar. Si hay variantes genéticas, puede que su función ya no sea la misma. Entonces, ahí podemos hablar de muchos casos en los que hay pacientes que con cantidades muy pequeñas o muy cercanas al estándar pueden llegar a tener intoxicación o efectos adversos muy, muy graves. Con otras estructuras que los fármacos podrían llegar a tener interacción, pues también puede tener, estas variaciones pueden tener importancia. Y en resumen, esto quiere decir que los procesos de ADME, es decir, de administración, distribución, metabolismo, de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, se puedan ver modificados por esas variantes genéticas. Y esto finalmente, clínicamente, como lo veo yo en el paciente, que haya más o menos efecto o que haya más o menos toxicidad. Bueno, ahorita con estos conceptos quiero hablar un poco sobre la farmacogenómica y la farmacogenética en la práctica clínica, porque lo anterior fueron como conceptos muy teóricos. Bueno, es importante saber que cada vez es más frecuente encontrar en los estudios clínicos que se evalúan marcadores genéticos asociados no solo a la enfermedad, sino también a los fármacos usados en el marco de la investigación. Las investigaciones clínicas hoy en día están muy volcadas a encontrar no solamente nuevos fármacos, sino nuevas dianas terapéuticas. Y como necesitamos conocer más sobre esa interacción fármaco-diana terapéutica y fármaco con otras estructuras, cada vez se ve más que los estudios de los estudios clínicos presentan protocolos en los cuales uno ve que parte de la investigación no es solamente evaluar efectividad y seguridad, sino también evaluar marcadores para la enfermedad y para los fármacos que se están usando en ese estudio clínico. Entonces, los consentimientos informados también cada vez se van viendo modificados y se ve que cada vez, yo participo en un comité de ética en investigación, cada vez nos llegan más estudios en los cuales los consentimientos informados dicen que se van a tomar muestras para evaluación genética de marcadores poblacionales. El creciente interés por esta rama de la farmacología ha llevado a múltiples grupos de investigación a interesarse en la realización de estudios farmacogenómicos. Cada vez se ve en los países, en todos los países, digamos que de pronto Europa, Estados Unidos, países con un poco más de nivel de desarrollo en estas técnicas nos llevan ventaja, pero en Latinoamérica, particularmente en Colombia, que es donde yo resido, cada vez vemos más grupos de investigación interesados en la investigación poblacional particular, porque muchas de las decisiones relacionadas con farmacogenómica se toman teniendo en cuenta poblaciones de otros continentes. Nosotros tenemos mucha información, por ejemplo, de la población europea, de la población de Estados Unidos, bueno, de Asia, pero de Latinoamérica mucho no se conoce todavía en estos aspectos. Entonces, por ejemplo, en Colombia vemos que hay muchos más estudios. Por ejemplo, yo participo en un estudio de evaluación de unos marcadores en artritis reumatoide en población, en ese caso fue de Bogotá, y cada vez en estos países tenemos más información. ¿Y esto qué va a hacer? Que al final nosotros podamos tener una mayor cantidad de data local. Y lo que va a hacer es que finalmente esos datos farmacogenómicos estén ajustados a nuestras poblaciones particulares. Ya también tendremos muchos casos en los que haya estudios en México, estudios en Argentina, estudios en Perú, Chile, Ecuador, bueno, en todos nuestros países, y nos vamos poniendo como a la vanguardia de lo que está sucediendo en el exterior. Los sistemas nacionales e internacionales están monitorizando cada vez más fenómenos asociados a reacciones adversas a medicamentos, en los cuales las variantes genéticas son relevantes. Se ha visto que algunos países han encontrado en cierto porcentaje las reacciones adversas particulares, por ejemplo el síndrome de Stevens-Johnson, que tiene una alta mortalidad, está asociada a una variante genética de unos alelos a nivel de unas estructuras en el sistema inmune. Algunos ejemplos, estos son muy, muy pequeños, como les digo, hay otras conferencias que nos hablan un poco más de la particularidad técnica de las variantes de todo este tema relacionado con farmacogenética y farmacogenómica, particularmente la doctora Jean, los invito a ver esa conferencia. Pero digamos que algunos ejemplos de modo general, por ejemplo, la warfarina en temas de efectividad, carbamazepina, como les hablaba, el síndrome de Stevens-Johnson asociado a la presencia de un alelo particular, el HLA B1502, rabdomiólisis por estatinas, también se ha visto que hay variantes genéticas que favorecen la aparición de esta reacción adversa, ototoxicidad por cisplatino es un medicamento que se usa mucho, y la ototoxicidad se ha visto que puede ir desde una ototoxicidad leve, casi
imperceptible hasta un déficit de la audición que puede afectar el habla inclusive. Abacavir en reacciones de hipersensibilidad. Si ustedes quieren tener más datos y conocer un poco más de información, les dejo este enlace de la FDA en la cual hay una tabla de biomarcadores farmacogenéticos para muchos, creo que como 200 fármacos en este momento. Pero es importante anotar que en este momento no en todos los casos se ha demostrado que hay una relevancia clínica. O sea, puede haber una asociación, que estadísticamente hay una asociación entre este gen, entre este, por ejemplo, SNP y X efecto o X particularidad de un fármaco, pero clínicamente pueda que no se haya establecido si eso es importante o no. Bueno, algo importante que es la evaluación y la comunicación de los riesgos. Es importante conocer y comunicar adecuadamente los riesgos conocidos en temas de farmacovigilancia y como ya hemos visto, estos pueden incluir algunos relacionados con variantes genéticas. Cada vez más se va conociendo sobre la importancia que tiene en la farmacovigilancia el conocimiento de las variantes genéticas. Hay una pregunta que está muy relacionada con el objetivo de esta charla, es que informar al paciente qué debo, qué no debo o cómo debo hacerlo. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros como profesionales de salud debemos comunicar los riesgos de manera correcta y oportuna. Debemos usar un lenguaje que sea comprensible porque estos temas tienen términos demasiado técnicos y de pronto al abordar al paciente no nos entiende muy bien de qué le estamos hablando. Hablar de genes de por sí ya es un poco complicado, más hablar de farmacogenética y farmacogenómica puede ser un mundo totalmente desconocido para ellos. Sé que incluso cuando nosotros estamos empezando a estudiar sobre estos temas nos cuesta a veces porque no es algo con lo que estemos totalmente relacionados. Es importante como profesionales de la salud conocer la evidencia disponible. Debemos leer bastante sobre este tema, conocer muy bien si ese paper que estamos leyendo sobre una variante genética para un tratamiento está ya validado, ya esa variación se ha mostrado que tiene importancia a nivel clínico y si no, pues entonces, bueno, buscar más información y recordar siempre, siempre que haya una variante genética asociada con un tratamiento no quiere decir que en todo caso eso sea relevante clínicamente. En el momento de informar al paciente es necesario explicarles en términos claros la calidad de la información, pues esto ya lo hemos tocado un poco. Y también estaba leyendo un paper en el cual decía que hay que abordar otras estrategias como por ejemplo la realización de videos o cosas que sean un poco más audiovisuales para que ellos puedan entender mucho más fácil en la consulta de qué les estamos hablando. Importante no generar falsas expectativas sobre una utilidad absoluta de los marcadores genéticos. ¿Por qué? Porque como ya les he venido diciendo, la asociación clínica no en todos los casos está claramente establecida. Y como hablé al principio, el hecho de que haya una variante genética no quiere decir que sí o no se va a presentar X o Y situación. Recordemos que la epigenética también juega un papel supremamente importante. También los pacientes en el marco de las investigaciones clínicas deberían conocer los resultados de estas investigaciones que de alguna manera sean relevantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma en la que esté estructurado el protocolo de investigación clínica, pueda estar o no contemplada la comunicación a los pacientes de los resultados en determinados aspectos por diferentes consideraciones. Eso igual siempre pasa por comité de ética, como ustedes saben, pero pues es importante que vayamos migrando hacia la comunicación de los resultados que se tengan en estos temas. Ahora, ¿cuál es el papel del paciente? A medida que los pacientes conozcan más información sobre los factores que puedan afectar los resultados de un determinado tratamiento, serán capaces de tomar decisiones informadas en conjunto con el médico tratante. Es decir, si yo le proveo a los pacientes las herramientas necesarias para que ellos vean los pros y los contras de un tratamiento, ellos son más conscientes, están más integrados a su terapia, se vuelven más cumplidores incluso y además pueden tomar decisiones que los lleven a estar tranquilos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con pacientes que se toman un medicamento pero definitivamente no entienden ni para qué es ni cuáles son las consecuencias de hacerlo y de no hacerlo? Entonces son pacientes que se vuelven de difícil manejo, son pacientes no adherentes, son pacientes de difícil manejo, son pacientes que cuando uno quiere hacer una modificación de repente no es tan sencillo estar como en sintonía con ellos. Entonces lo importante es que los pacientes se vuelvan empoderados de su terapia, pero ¿cómo? A través del conocimiento.
Es importante saber que en un futuro no muy lejano los pacientes contarán desde muy cortada con información de sus variables genéticas para una gran cantidad de patologías y posibles fármacos a utilizar. Esto parece de ciencia ficción, pero realmente se va a presentar en no sé si corto, mediano, largo plazo, pero va a suceder que desde muy pequeños, incluso desde nacer, a los pacientes se les empiece a tomar kits farmacogenéticos y desde muy pequeños cuenten con la información de qué se puede o no se puede administrar con base en la evidencia disponible. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos irnos poniendo como al día en estas nuevas tecnologías y en todo lo que está sucediendo a nivel de farmacogenética y farmacogenómica. Esto, digamos, el tener la disponibilidad de estos datos nos va a facilitar la toma de decisiones conjuntas, todo en el marco de una información, eh, de comunicar riesgos, de comunicar la evidencia disponible, porque si un paciente no tiene claro las limitaciones de los kits farmacogenéticos, farmacogenómicos, puede hacer que la comunicación no sea tan fluida. Entonces debe ir en una buena vía, en los dos, paciente y médico y otros profesionales de la salud, ir en la misma vía con el mismo conocimiento y con una explicación clara de la tecnología para que ellos se sientan como involucrados. Los pacientes deben contar con un acompañamiento por parte de los farmacéuticos, médicos y enfermeros. Esto es vital. Un paciente que se siente acompañado por sus profesionales de la salud y que además ve que los profesionales de la salud manejan temas que son relevantes para su terapia, que además se preocupan por conocer más, que además buscan la manera de personalizar la terapia, se sienten mucho mejor y están como más eh, conformes con la toma de medicamentos, porque todos sabemos que a ningún paciente, a ninguna persona le gusta ni nos gusta tener que tomar medicamentos, pero definitivamente es algo que es necesario. Entonces, en la medida en que hagamos sentir a nuestros pacientes mucho más tranquilos, todo este proceso que de alguna manera para algunos podría ser traumático, va a ser mucho más tranquilo. Y el nivel de entendimiento y de compromiso del paciente en muchos casos es más importante que cualquier variable genética. No importa si un paciente tiene X variable que asegura, ya tenemos una asociación 100% clara, bueno, con un buen porcentaje, de que le va a ir muy bien a este paciente con este medicamento. Si el paciente no está comprometido, si no tiene el conocimiento de por qué le estamos dando esto, no va a haber variable genética que funcione frente a un paciente que no sea cumplidor de la terapia. Entonces, no nos olvidemos como de ir no solamente a la particularidad del dato, de la variante genética, del alelo XXXX para tal gen, para tal medicamento, sino también preocupémonos por estar al lado del paciente. Recordemos que los pacientes no son un genoma, sino son un conjunto de cosas que interactúa con el ambiente, que interactúa con su familia, que tiene un entorno social y que eso en muchas ocasiones es mucho más importante. Y finalmente quiero hablarles un poquito sobre las perspectivas a futuro en estos temas. Digamos que a futuro puede ser en 5 años, 10 años, 20 años, pero va a suceder, la farmacogenómica se convertirá en una herramienta de gran utilidad en el campo de la terapéutica. Eso no hay discusión y hay muchos papers que hablan al respecto. Se podrá tener resultados en salud personalizados teniendo en cuenta la genética de los pacientes, como les he dicho, teniendo un mapa de mi paciente con todas las variables, puedo decir para usted lo mejor es esto. Y eso es lo que, digamos, de alguna manera se ha tenido como sueño desde hace mucho tiempo y la farmacogenómica nos va a ir acercando a que esto suceda. El descenso en el costo de los kits farmacogenómicos permitirá aumentar el acceso a estas tecnologías. Eso es muy importante porque cada vez se va viendo que la tecnología es, primero, mucho más rápida. Segundo, es mucho más reproducible porque de alguna manera los equipos de análisis han ido evolucionando y además, como se ha empezado a producir en masa, pues de alguna manera en masa, también ha disminuido el costo, que esa era una de las limitantes al principio, incluso para hacer investigación. Muchos estudios tienen una buena cantidad de recursos asignados, pero en muchas ocasiones también el alto costo de los kits farmacogenómicos no permitía que los análisis se pudieran hacer. Hoy en día los kits farmacogenómicos, pues hay unos muy sencillos, pueden costar tal vez $1,000, que es un tema manejable, es un precio manejable, depende mucho del tipo de análisis que quiero hacer, del tipo de marcadores, y hay muchos que son tal vez más económicos,
y ahora se puede procesar una mayor cantidad de muestras. Antes la cantidad de muestras que se podía procesar hacía que el análisis fuera muy lento. Hoy las bandejas de análisis son grandísimas, entonces eso también ayuda mucho a que se obtengan resultados más rápidos. El aumento en las investigaciones permitirá tener informe que pueda correlacionarse con los resultados clínicos. Como les decía, muchas veces hay asociaciones, pero no se sabe a nivel clínico qué significa eso. El hecho de que podamos tener estudios poblacionales y estudios mucho más grandes con una mayor cantidad de data a futuro nos permitirá tener mucha más certeza de lo que un marcador significa en el punto de vista clínico. Y la farmacovigilancia tendrá una nueva visión de la forma en la que las RAM, las reacciones adversas a medicamentos, afectan poblaciones o individuos particulares. Entonces, así como vamos a tener una interacción entre estas dos ciencias muy, muy importantes en la terapéutica. Esto era pues básicamente lo que quería contarles hoy de manera muy rápida y muy sencilla. Espero que a alguno le pueda despertar curiosidad por el tema farmacogenómico y farmacogenético y nada, muchas gracias por estar presentes. Gracias, Patricia Zulvaga, por su presentación. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál piensa que será el mayor aporte de la farmacogenómica a la farmacovigilancia? Gracias, Aira. Considero que en el futuro el mayor entendimiento de cómo las variantes genéticas afectan tanto la respuesta como la seguridad en el uso de medicamentos, la farmacovigilancia se va a ver nutrida porque se va a poder en gran medida y en muchos pacientes disminuir la cantidad de reacciones adversas que se presentan y aumentar en parte la efectividad. Entonces, digamos que el objetivo de la farmacovigilancia, que es la monitorización, la evaluación, el entendimiento y la prevención, sobre todo en este punto de la prevención, se va a ver de alguna manera favorecido por el conocimiento de cómo esas variantes genéticas afectan la respuesta terapéutica en el paciente. Entonces creo que de hecho va a haber un gran desarrollo de la farmacovigilancia una vez que empecemos a entender muchísimo más cómo funciona todo este tema de la farmacogenómica. La siguiente pregunta sería, ¿la farmacogenómica puede predecir 100% si un paciente presentará una reacción adversa? No, la respuesta es un categórico no, porque como hablaba en un principio, el solo hecho de que un paciente tenga una variante específica de un gen para respuesta o para susceptibilidad a reacciones adversas, no quiere decir que este gen como tal o que esta variante puntual va a tener alguna relevancia clínica en este paciente, porque no solamente el gen determina lo que sucede con el paciente, sino también las variables epigenéticas. Y como vimos, la epigenética incluye muchas cosas que van desde el nivel emocional, el entorno del paciente, el entorno ambiental. Entonces, un paciente, digamos, dos pacientes pueden tener determinada variante genética y uno puede desarrollarla y otro no. Y por ejemplo, para un medicamento el uno puede presentar toxicidad y el otro no, a pesar de que tienen de alguna manera contenidos en variantes genéticas muy similares, puede ser debido a temas que van desde lo emocional hasta lo ambiental y pues obviamente que lo que tiene que ver con la fisiología del paciente. Entonces, en este caso, el conocer una variante no implica que se va a conocer cómo el paciente va a responder a un medicamento. Muchísimas gracias. Los invitamos a nuestra próxima conferencia. Hasta luego, muchas gracias.